Entonces, como les comentaba, la longitud de que necesitamos de trayectoria horizontal para tener una depuración completa, la podríamos entonces obtener despejando de esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Entonces la longitud sería A, el poder depurador, que calculamos de esta ecuación que está aquí, dividido entre el índice. Y recordemos que el índice lo obtenemos de la tabla, ¿verdad? En el caso de no hay cobertura, esto estamos hablando del caso de, por ejemplo, acuíferos de tipo libre, en que la cobertura o la trayectoria entre lo que es mi terreno natural en mi acuífero es nada o nula. Entonces, podría decirse que no hay una depuración en su trayectoria vertical. Entonces, es básicamente su trayectoria horizontal. En ese caso, entonces vamos a tener que la longitud, ¿verdad? Va a ser mayor o igual a 1 entre el índice, ¿verdad? Porque estamos hablando que MD es igual a 0, entonces MR, ¿verdad? Mi poder depurador, mi trayectoria horizontal es igual a 1 entre el índice. En el caso de las rocas, tenemos esta otra tabla. Recordemos que H siempre estamos hablando del espesor necesario para tener una depuración. Si observamos en este caso lo que son los espesores, tenemos hasta de 200 centímetros, son mucho más mayores a los que tenemos en lo que es un suelo común, ¿verdad? No consolidado. La distancia horizontal mínima, en este caso, pues lo tenemos que lo calculamos a través del caudal, ¿verdad? Dividido entre el espesor, la porosidad eficaz y ese valor que es el pi, el último valor, ¿verdad? Hagamos un ejemplo. Entonces, el ejercicio dice así: definir el perímetro de protección para conservar la calidad de agua de un acuífero. Entonces tenemos un pozo surgente de 0.30 metros de diámetro que da un caudal constante de 371.5 metros cúbicos por día y que obtiene agua de este acuífero. El corte geológico en las proximidades del pozo está conformado por 2 metros de arcilla, 3 metros de arenisca, 2 metros de arcilla y 59 metros de la grava fina. En esta última capa está el acuífero, ¿verdad? La transmisibilidad del acuífero son 130, son metros cuadrados por día, hay un error aquí, son metros cuadrados por día. La transmisibilidad, recordemos que está en unidades de área, ¿verdad? Sobre día, y es cuadrado. Ok, entonces se nos pide definir el perímetro de protección. Entonces, para poder definir el perímetro de protección, debemos de determinar entonces el poder depurador de este corte geológico, ¿verdad? En su trayectoria vertical y en su trayectoria horizontal. Recordemos que cuando hablábamos del poder depurador en la trayectoria vertical, nos hacíamos referencia únicamente a los estratos que no están saturados. En este caso, el corte geológico me está hablando de 2 metros de arcilla, 3 metros de arenisca y 3 metros de arcilla. Luego, estos 59 metros ya está dentro de mi acuífero. En esta última capa está el acuífero. Entonces quiere decir que este 59 metros, ¿verdad? Habla de mi trayectoria horizontal. Okay. Entonces, primero vamos a determinar entonces la trayectoria vertical, que hace referencia a MD. Entonces tenemos 2 metros de arcilla. Entonces aquí están 2 metros, ¿verdad? Este sería el equivalente a mi H1, ¿verdad? H1 multiplicado por el I1. Y aquí tenemos entonces el arenisca H2 por I2. Y aquí tenemos el tercero, que es la arcilla también, ¿verdad? Que va a ser entonces mi H3 multiplicado por el I3. Entonces recordemos que los espesores
hacen referencia a este espesor que está aquí, ¿verdad? En este caso 2 metros de arcilla, ese es mi H1, luego 3 metros el de mi arenisca y 3 metros mi H3, el último. Entonces los índices nos vamos a ir a la tabla, ¿verdad? Entonces tenemos arcilla, básicamente arcilla y arenisca. Ok, entonces para la arcilla tenemos que el índice es de 0.8 para la arcilla. Y es el número 1, ¿verdad? El índice es de 0.8. Y para la arenisca, la arenisca creo que es esta arena fina, me da 0.17. Bueno, vamos a revisar 0.8 y 0.17. ¿Verdad? Entonces tenemos, ok, 0.17. La arenisca es la arena fina. La arenisca es arena fina, aquí está 0.17. Y 0.5 entonces para la arcilla, ¿verdad? Entonces hacemos la operación numérica y me da 3.01. 3.01 es mayor que 1. Por consiguiente tenemos una depuración completa en su trayectoria vertical. Incluso observemos solamente la primera capa en la que tenemos arcilla. Solo con este valor tenemos que esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que solo en la primera capa de arcilla ya logramos tener una depuración completa de contaminantes, y ya pues en los estratos subsiguientes no vamos a tener el contaminante. Eso quiere decir también que no va a llegar el contaminante a mi acuífero, ¿verdad? Y por lo tanto no es necesario tener ningún perímetro de protección, porque no va a llegar esta contaminación a mi acuífero. Ahora, no es necesaria la trayectoria horizontal, pero hagamos la suposición de que no tengamos cobertura, que en el corto geológico básicamente nos vamos ya directo al acuífero, no hay trayectoria vertical. Entonces nos vamos a ir netamente directamente de la trayectoria del contaminante en mi acuífero. Entonces para esto vamos a determinar entonces que tenemos gravas finas, ¿verdad? Necesitamos determinar el índice de las gravas finas, y para eso también necesitamos la velocidad. Recordemos que la velocidad contaminante es la misma velocidad del agua. Entonces necesitamos determinar primero la velocidad del agua. La velocidad del agua, entonces tenemos la transmisibilidad, con la transmisibilidad y el espesor, que son 59 metros, ¿verdad? Determinamos la conductividad hidráulica. Con la conductividad hidráulica y el gradiente hidráulico, también, estos son datos también de las propiedades del acuífero. Son datos dados, el gradiente hidráulico, ¿verdad? Y la capacidad de almacenamiento, son datos dados, ¿verdad? Y básicamente que la conductividad hidráulica pues se calcula con la transmisibilidad, y el espesor, que también es un dato dado. Todos estos son datos dados, con los cuales calculamos entonces la velocidad. Entonces la velocidad real, y trabajamos siempre con la velocidad real, ¿verdad? En estos ejercicios, no la velocidad teórica, sino la real. Ok, entonces tenemos 6.1, esa es mi velocidad. Tenemos gravas finas, recordemos también que tenemos gravas finas. Entonces nos vamos a la tabla para poder depurador en la trayectoria horizontal. 6.1 era mi velocidad.
quiere decir que voy a estar en inciso B, entre 3 y 20, 6.1 está ahí, entonces es mi inciso B. Luego aquí la grava fina es el inciso 10, ¿verdad? Mi grava fina y B, quiere decir que la longitud que yo tengo que tener tiene que ser mayor o igual a 200 y mi índice es de 0.005. Este es mi perímetro de protección. Entonces son L mayor o igual a 200, ¿verdad? Entonces ese es, haciendo la posición como les comentaba, que no tenemos una capa de vertical, ¿verdad? Sino que todo es en trayectoria horizontal. Claro que el ejercicio lo que habla es que hay un corte con una trayectoria vertical. Esto es una suposición para que nosotros comprendamos un poco cómo se calcula, ¿verdad?, la longitud de protección para una trayectoria horizontal. Entonces vamos a tener, miren, la velocidad. Tenemos entonces una longitud que tiene que ser mayor o igual a 200 metros. Ese es mi perímetro de protección. Entonces alrededor de mi pozo, ¿verdad?, yo tengo mi pozo de bombeo, yo tengo que tener un radio de protección de 200 metros, ¿verdad? 200 metros de protección alrededor de mi pozo. Ese va a ser mi perímetro de protección. Espero que les haya quedado claro el ejercicio, ¿verdad? El tema acerca de la depuración. Nada más concluir comentándoles de que claro que este es un método empírico, no está todavía pues científicamente comprobado o se tiene la certeza de que así será, ¿verdad? Es un método empírico que nos ayuda a poder tener una primera aproximación sobre la protección que puedo tener yo para un pozo de bombeo. También eso hay que también tener en cuenta de que un suelo puede saturarse de un contaminante, por ejemplo, pues una arcilla, una arena. Es cierto que en un primer estrato, ¿verdad?, como leer el ejemplo aquí, puede ser que este primer estrato, por ejemplo, decíamos que teníamos una depuración completa, pero supongamos que se satura de contaminante, entonces va a permitir que ese contaminante pase a estratos inferiores, ¿verdad? Y entonces son diferentes variables, ¿verdad?, que ya se hacen en estudios pues más profundos para determinar pues este comportamiento de contaminantes en el subsuelo y pues cómo puede afectar a un acuífero. Recuerden, para que cualquier consulta la pueden hacer a través del aula virtual o a través de algún correo. Un gusto en saludarlos.